¿cómo están? Yo soy Marina, bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar sobre la cuarta entrega de Descendientes, titulada Descendientes, el ascenso de Red. ¿Cómo que una nueva película de Descendientes? Sí, pues como lo escucharon, ha llegado el momento de continuar con Descendientes, la saga de las películas de Disney Channel que siguen a los hijos de los héroes y villanos de cuentos de hadas más emblemáticos, porque si creíamos que esta historia había terminado, estábamos bastante equivocados. Y es que después de que Auradon se convirtiera en un lugar donde ahora los héroes y villanos pueden convivir en armonía, solo faltaba una isla que integrar, y esta es nada más y nada menos que el País de las Maravillas, lugar gobernado por la malvada Reina Roja, en donde su hija Red es invitada a formar parte de la Academia de Auradon. Sin embargo, durante su visita al reino, la Reina Roja desatará una gran amenaza. Red deberá entonces viajar en el tiempo y descubrir por qué su madre se volvió malvada en primer lugar, para así evitar poner en riesgo las vidas de todos en Auradon. ¿Qué demonios es esto? O sea, de verdad no puedo creer que esto haya visto la luz. De verdad no puedo creer que este guión haya pasado por el visto bueno de tantas personas y nadie nunca haya dicho nada. No sé, nadie se detuvo a pensar y decir, oye, pero ¿no se te hace que esto, no sé, no tiene nada de sentido? De verdad, se los juro, trato de encontrar algo bueno con lo cual empezar, pero me es imposible, me es bastante difícil. Las inconsistencias que hay en esta película son demasiadas, pero mi principal incógnita es ¿por qué? ¿Por qué hacer una cuarta entrega de Descendientes? Porque aunque ustedes no lo crean, sí hay un porqué, y es que la idea en general de Descendientes es algo bastante original, no una copia por supuesto de Ever After High, pero de por sí, o sea, el concepto tiene pues como bastante para seguir explorando. De hecho, no sé si ustedes saben, pero hay una serie animada de Descendientes que después sacaron en Disney Channel, entonces para mí pues sí tenía vaya sentido el seguir expandiendo este universo. No sé, la idea de seguir escribiendo a estos hijos de estos personajes que ya conocemos y todo esta onda Once Upon a Time, la verdad es que a mí pues sí me llama. Y si se trataba aún más de un musical para Disney Channel, y mejor aún dirigido por Kenny Ortega, porque sí hay que decir, Kenny Ortega en la trilogía original es la pieza esencial y necesaria para este proyecto. Simplemente sabe el cómo hacer un musical, sabe el cómo hacer las letras, el ritmo, las coreografías, la historia. Dirán lo que quieran de Descendientes, sobre todo de las siguientes dos películas, pero nadie va a negar que musicalmente hablando era muy bueno. Sabían qué hacer, vaya, y independientemente de si gustan o no de esas tres películas, Descendientes destacaba por su musicalización, sus coreografías, por ser un musical y también por el elenco en sí, o sea, la elección de personajes, el cast que los interpretó, la dinámica de la historia, vaya que hasta cierto punto sí era creativa el cómo iba funcionando. Por eso mi principal problema con esta cuarta película es que es exactamente lo contrario a las tres películas. Estas sí podrán tener sus fallas en el guión de vez en cuando, pero de verdad no se compara nada con la abominación que es esta en todos los sentidos. Yo no le veo nada de malo en continuar la historia de Descendientes, como mencioné. Creo que es algo que tiene bastante potencial para seguir expandiendo, presentando nuevos personajes. Creo que es algo interesante. Y el problema no ha sido tanto la elección de estos personajes ni la continuación, sino el guión. Esta película carece de lógica y de dirección alguna. Hay tantas cosas que decir, de verdad, pero comencemos por eso, porque la película realmente no es congruente. Todo se siente como si fueran fragmentos de guión escritos por un chat GPT que simplemente al momento de juntar todo acabó mal. Y siento que como en la edición las escenas iban siendo pegadas así, y hasta el final les faltó una gran parte de la película, como media hora de material, y decidieron terminar todo como con, ya saben, el poder del amor, ¿no? Eso que siempre se soluciona de esa forma. Mejor dicho, de una forma chafa.
y mediocre. Y es que la verdad es que para esta opinión sí siento que hay algunas cosas que son necesarias hablar con spoilers, pero no lo haré, tranquilos, no voy a hablar de esta película con spoilers, para que si ustedes quieren ver la película bajo su propio riesgo, pues le den la oportunidad. Pero bueno, en general les voy a contar un poco del contexto, no creo que les arruine mucho, si de por sí eso ya está arruinado. Se supone que la protagonista de la historia es Red, quien es hija de la Reina Roja, un personaje, por cierto, muy mal escrito, quien ella pues siempre ha estado controlado por su madre y no quiere ser como ella, no quiere seguir sus pasos, entonces por eso es como medio rebelde, y cuando le llega como la invitación a Auradon pues sí quiere, porque quiere como pues hacer algo diferente. Por otro lado tenemos a la otra protagonista, que es la hija de Cenicienta, que es pues obviamente lo contrario, ¿no? O sea, como este contraste. Y se supone que las madres de ellas, o sea, la Reina Roja y Cenicienta, eran mejores amigas de chiquitas, iban a la misma escuela juntas, pero algo pasó en el pasado, le hicieron una broma muy pesada a esta Reina Roja, y por eso ella se convirtió en malvada, ¿no? O sea, esa es la trama principal, no les estoy spoileando nada. El caso es que este suceso pasó en específico en un baile del cual nos hablan y nos mencionan mucho como a lo largo de la película, de que en el baile pasó esto, y en el baile esto, y en el baile esto. Nunca vemos ese bendito baile. O sea, es que eso es lo peor de todo, y eso ya no es spoiler, pero vayan con eso en mente. Bueno, la trama en general usa el recurso de viaje en el tiempo, y uno esperaría que cuando viajan en el tiempo pues veamos ese bendito baile, pero les digo, no sucede. Entonces no vayan esperando ver esa escena, porque no la van a ver. No tiene sentido lo que vemos en este viaje en el tiempo. Nos muestran un pasado donde las princesas y villanos, los protagonistas de estos cuentos, iban a una misma escuela y convivían todos juntos en esta misma escuela, que era una academia de Merlín, antes de convertirse en la academia de Auradon. Pero lo cual no tiene nada de sentido, porque justo eso es como lo que se está planteando desde la primera película. O sea, si mal no me equivoco, no he visto la primera película en mucho tiempo, pero si mal no me equivoco, la primera película siempre nos ha dicho que ha habido como esta ruptura entre héroes y villanos, o sea, como que realmente nunca han estado juntos, y pues por eso como todo el pretexto de las primeras 3 películas, ¿no? O sea, el juntarlos y el que convivan, el darles una oportunidad, o sea, creo que eso era para mí, según yo, la trama de las 3 películas en general. Y aquí nos dicen que en realidad sí, hace algunos años, porque ni siquiera fue mucho tiempo, sino como la generación pasada de los papás de ellos, pues sí, en realidad sí había una escuela en la que iban todos juntos. Y luego me estás dando a entender que estas personas que se supone que son los padres de ellos iban a la escuela al mismo tiempo que pasaban todas las historias y sus cuentos. O sea, es decir, nos estás dando a entender que Cenicienta, mientras la estaba pasando de que bien mal en su casa, de que su madrastra y sus hermanastras la maltrataban y la ponían a limpiar, al mismo tiempo también iba a esta escuela en donde pues se supone que ella ya era una princesa, o era parte de esta escuela, pues. O sea, entonces como que no tiene sentido eso. O sea, ¿cómo estás estudiando al mismo tiempo que está pasando esto? ¿Cómo tienes cabeza para estudiar al mismo tiempo que está pasando como tu historia, ¿saben? Y entonces para mí esa es la lógica que siento que es esta película, que no tiene lógica alguna. O sea, luego también, por ejemplo, ponen ahí a unos personajes que son Jasmine y Aladdin, que también ellos van a la escuela, y se me hace muy ilógico, porque es como de, ¿por qué irían a la escuela si ellos pues ya están casados y ya están más grandes? O sea, como que ¿en qué momento entonces pasó como su cuento de hadas, pues, su historia? Que no tiene sentido. O sea, para mí eso de la escuela surgió nada más a raíz de los descendientes de estos personajes. O sea, por eso se llama la película Descendientes en primer lugar. O sea, porque es como, sí, pues ya son nuestros hijos, son la nueva generación, y ellos van a ir a la escuela, más no. O sea, los papás en primer lugar, ¿por qué tendrían que estar yendo a la escuela? Y luego, o sea, no tiene sentido que compartan la escuela con los villanos. O sea, les digo, creo que ese era el principal argumento de la película de Descendientes, en primer lugar, las primeras películas. Entonces no tiene sentido que hayan convivido juntos una generación antes
y luego se hayan separado para la siguiente, que son las de los hijos, y ahí empieza como todo el pretexto de la primera película de Descendientes. O sea, no me tiene sentido. Hay demasiadas incongruencias en eso, o sea, de verdad para mí, o sea, desde ahí empieza el principal problema. Si solamente es con eso lo que les estoy diciendo y no es ningún spoiler, nada más es como mi lógica intentando procesar, no se pueden ni imaginar los 1001 más hoyos que hay en las tramas. Hay también cero sentido en los personajes, tanto en la elección de quiénes van a ser los protagonistas, porque hasta cierto punto no me hace sentido y no encuentro como algún punto de lógica entre por qué Cenicienta y la Reina Roja serían mejores amigas. Literalmente se supone que la gran villana de esta película es la hermana de Úrsula, o sea, ni siquiera es Úrsula como tal, es su hermana, y literal es su mayor pretexto de por qué es la villana o por qué odia tanto a estos personajes es por una estupidez. O sea, verdaderamente es algo muy baboso, ni siquiera le dan profundidad ni escritura de personaje. Eso es pedir demasiado en esta película, créanme, y todo el despapalle que genera esta rivalidad, pues ni siquiera lo vemos, porque no vemos la maldita escena que nos estaban prometiendo que iba a ser la escena que lo cambiaba todo. Encima el ritmo de esta película está súper mal distribuido, porque todo el primer acto es una introducción pésima tanto de los personajes como de la historia. El pretexto, como habrán podido notar, más allá de esto y del viaje en el tiempo, es también muy absurdo. No tiene sentido por qué la Reina Roja hace lo que hace en primer lugar. Literalmente es absurdo. O sea, de verdad, la escena en la que se desata todo no tiene ni siquiera sentido. Y pierden demasiado tiempo decidiendo lo que van a hacer, que para mí yo creo que esa es mi principal frustración. No tanto todas las inconsistencias en la trama, sino el tiempo, o sea, la falta de tiempo y la falta de resolución. El que toda esta película en general se siente como una gran pérdida de tiempo, porque en el desenlace no me resuelven absolutamente nada. Nunca me das un plot twist, nunca me das un clima, nunca me das una razón congruente por lo cual pasó todo lo que pasó, ni mucho menos algo lo suficientemente emocionante y entretenido para el final. Los villanos nunca se sienten como una amenaza. El problema principal tampoco. Las protagonistas no son ni siquiera interesantes ni fuertes argumentalmente. No tienen profundidad de escritura ni nos interesa lo que les va a pasar. Yo te hubiera comprado toda esta incongruencia y toda esta falta de lógica. Se los juro que yo quería, o sea, se los juro que yo desde el primer segundo apagué el cerebro y estaba dispuesta a dejarme llevar por lo que sea que me ofreciera esta película. Le di el beneficio de la duda desde los primeros segundos y dije, ok, puede que sea una mala película, pero al menos la voy a disfrutar, la quiero disfrutar con eso en mente, con decir, ok, estoy consciente de que es una mala película, vamos a ver hacia dónde lleva esto. Pero oigan, es que en serio tampoco me dieron las armas. O sea, la película le faltaban 20 minutos para acabar, le faltaban 20 minutos y no veíamos a dónde iba a llevar esto. No hay clímax, no hay resolución de conflicto, no hay momento tenso, no hay emoción, no hay nada. No está la bendita escena de la que se la pasaron hablando todo el tiempo, que era la gran escena que cambió todo. Ni siquiera hay grandes números de baile. Uno dijera, bueno, al menos la música lo salvó, al menos la música me pareció decente. Ustedes vieran los números musicales, de verdad son una vergüenza. Kenny Ortega de verdad se está retorciendo, pero así de verdad retorciendo en su mansión multimillonaria. Y ustedes dijeron, bueno, al menos las coreografías están pasable, pero ni eso, o sea, de verdad ni eso pudieron hacer. Ninguna canción es memorable. En todas, absolutamente todas las canciones se detienen a hablar y a explicarnos toda la historia. Y es como de, dude, estás arruinándome la canción más de lo que ya. Literalmente yo creo que había una que otra que se salvaba, pero eso arruinaba aún más la canción. Y es como de, jamás, nunca nadie esto va a poner esto en su playlist, porque nadie quiere escuchar a dos personajes hablando sin ritmo en medio de la canción, explicándonos toda la trama de la película. Y es que ni siquiera eso está bien musicalizado, o sea, ni siquiera las canciones están bien escritas. Amigos, es que se los juro que esto es un desastre, o sea, es un desastre. Se los juro que toda la película me la pasé tratando de encontrar una cosa que dijera, bueno, al menos esto me gustó, al menos esto hicieron bien, y no hay ninguna. De verdad, no hay ninguna. Salvo quizá por ahí, para mí, se salvan un poco
Los vestuarios, que no tampoco crean que fue mucho, o sea, pero está como muy ad hoc pues a lo que es la ambientación de Descendientes. E igual por ahí el diseño de producción me parece que no está tan terrible, pero los efectos especiales, si ustedes de verdad pensaban que la escena en la segunda película de Descendientes en donde Uma se transforma en pulpo gigante tenía los peores efectos de Disney, no han visto esta película. O sea, de verdad no han visto estos efectos, están pero híjole. También lo único bueno que me pareció realmente bueno y emotivo es que hicieran una mención a Cameron Boyce, o bueno, al personaje que interpretó a este Carlos, que ustedes sabrán que pues este actor falleció hace algunos años, y el que lo hayan mencionado y puesto su foto, considero que fue algo muy emotivo, muy bonito, porque la verdad es que a mí en su tiempo sí me pegó mucho la muerte de este actor, pues sí fue como muy emocionante el que hayan puesto esto en la película. Pero fuera de esto ni siquiera aprovechan la esencia en general de lo que es el mundo de Descendientes, como el traer, no sé, el más hijos de personajes, aunque sean personajes secundarios, pero como darle toda esta construcción del universo que habían creado en las primeras 3 películas. Para mí mi principal problema es que no tiene congruencia a lo que estamos viendo, que quieren cambiar toda la lógica de lo que nos plantearon las primeras 3 películas, y pues en general no tiene sentido alguno, o sea, realmente no es congruente. Yo no sé quién es la persona que escribió esto, pero creo y me atrevo a decir que de verdad no tiene conocimiento alguno sobre cómo hacer un guión cinematográfico, porque créanme que esto parece una de esas obras que haces en las escuelas por parodia, en donde metes a muchos personajes y luego ya no sabes ni qué hacer, pero es finalmente una parodia. Porque de verdad esto me parece una falta de respeto hacia la franquicia. Siento que sí arruinaron muchísimo lo que era la esencia de Descendientes como tal, de la historia. Se los juro que yo intenté desconectarme y fluir y dejarme llevar, pero de verdad es que no pude. O sea, esto está mal en todos los sentidos. Y hay películas que son malas, pero aún así se disfrutan y estás consciente de que son malas, pero pues no la pasas tan mal, o sea, estás consciente de eso. Pero aquí no pude porque definitivamente no la estaba pasando bien. O sea, hasta yo llegaba a pensar, bueno, tal vez tuvo un arranque flojo, pero en el segundo acto va a ser mejor. Pero ya faltaban solo 5 minutos para que la película acabara y la cosa no mejoraba. Así que, en conclusión, Descendientes 4 es un desastre, ni más ni menos. De verdad no hay forma de que esto esté bien. Creo que mi mayor queja, como verán, es el guión. Yo sí voy apostando a que esto lo escribieron con ChatGPT. O sea, es que de verdad ni siquiera está estructuralmente bien escrito. Hay tantos hoyos en la trama, tanta ilógica en la historia. Uno de verdad trata de pasar por alto los problemas, desconectarse e intentar disfrutar la historia, pero ni siquiera hay un acto final. La película acaba de verdad tan deprisa. El desarrollo de los personajes es tan mediocre. No hay nada sólido que sostenga esta historia y de verdad me da tristeza, porque yo en serio pensé que las cosas iban a salir mucho mejor, o al menos que se iban a disfrutar. No, de verdad no puedo creer que hicieron esto. No solo desperdiciaron el potencial de Descendientes, sino que sepultaron la franquicia y lo que le costó sangre, sudor y lágrimas a Kenny Ortega. Esto demuestra que sí es bien importante saber dirigir y escribir una película, no importa así vaya directo a plataformas o sea un pequeño proyecto. Creo que de verdad Descendientes merecía muchísimo más y me da tristeza que lo hayan convertido en esto. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión acerca de esta película. Si es que desgraciadamente ya la vieron, pues cuéntenme en comentarios qué les pareció. Y si no la han visto, pues no la vean. O bueno, cuéntenme a ver qué les pareció, si les interesa, si no. También recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en mis redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify, que ya por ahí también estaremos hablando más a profundidad y tal vez con spoilers acerca de esta. Nos vemos en el próximo video. Bye.